Bienvenidos, bienvenidos a un programa más en este proyecto de Estados Unidos, México, Mundo. Le agradezco su sintonía. Gracias por seguirnos en esta serie de mensajes, en estas tres líneas de temas relacionados a vivir en Estados Unidos, temas relacionados con el México de Morena y temas relacionados con un mundo nuevo, que es lo que nos ocupa hoy, la utopía de creer de que podemos cambiar el mundo. Con lo que se vive hoy, 2025, 20 de junio, todos los acontecimientos bélicos, conflictos. No hay necesidad de luchar mucho, de esforzarse para convencernos de que necesitamos un cambio. Y mi idea aquí, esta utopía, yo la he venido presentando como el hecho de que estamos divididos. Puesto que estamos divididos, no podemos hacer nada. También la intención en estos programas recientes es que hay 4 fortalezas en nuestra mente que nos dividen, no nos permiten unirnos y por ende pensar en un proyecto para poderlo llevar a cabo, pues es casi imposible. Entonces estamos abarcando estos 4 que yo he llamado fortalezas en nuestra mente, que si las logramos manejar, derribar, si usted quiere, podríamos lograr la unidad, entonces pasar, digamos, a diseñar un modelo nuevo, un proyecto nuevo, y así entonces podríamos todos colaborar y lograrlo. De lo contrario, no se puede. Se necesitarían millones de personas y en diferentes países. Así es que eso es lo que nos ocupa, eso es lo que yo trato de compartir con usted, esas convicciones a mis 60 años, esas convicciones que yo tengo. Ya en pasados programas abarcamos que una de esas fortalezas es tener una mente racista. Eso nos divide, eso yo creo que no hay necesidad ni de explicarlo, ya lo explicamos en un programa anterior. Tener una mente clasista nos separa, nos divide. Y hoy vamos a entrar a la tercera fortaleza, que es tener una mente capitalista. También nos separa, nos divide. Entonces vamos a tratar de entender mejor qué es el capitalismo como fortaleza que no nos deja unirnos, que no nos deja ni siquiera platicar, ¿verdad? Así es que eso es lo que nos va a ocupar hoy. Vamos a hacer uso, como siempre, vamos a hacer uso del PowerPoint. Así es que muchas gracias, muchas gracias. Entonces, permítame, vamos a compartir ya la pantalla. Vamos a quitar esto por aquí y vamos a abrir aquí esta pantalla. Muy bien. También le recuerdo que mi número corre por ahí. Si usted desea comunicarse conmigo, sabe que está ahí mi número. Muy bien. Bueno, de nuevo, 4 fortalezas que hay que entenderlas y hay que derribarlas si queremos lograr la unidad. Dice aquí, se nos ha construido 4 fortalezas en nuestra mente y desde ahí nos controlan, nos dividen, nos paralizan y eliminan así nuestra capacidad de pensar y razonar, y el resultado pues es impotencia y obediencia total. Con conocimiento se construyen fortalezas, con él se derriban y con él, el conocimiento, se construyen nuevas. Y esa es la apuesta que tenemos, que con nuevo conocimiento podamos construir nuevas fortalezas. La información y los razonamientos son clave. Creo que sabido y lo hemos comprobado que si la mente no piensa, no razona bien, nunca podemos ni siquiera escucharnos, ni siquiera oírnos. Así es que es crucial que recuperemos la capacidad de razonar, de pensar, de dialogar. Las 4 fortalezas de nuevo serían el racismo, el clasismo, el capitalismo y el religionismo. Los 4 ismos se relacionan entre sí. Ya repasamos los primeros 2 y ahora nos toca abarcar el capitalismo. Muy bien, esta es la tercera fortaleza, la que yo llamo la tercera fortaleza, que nos divide. Pero fíjense bien que quiero explicar esto, que todo lo que estamos hablando tiene un concepto de macro y un concepto de micro, es decir, un concepto global, si usted quiere, y un concepto que ya es práctico en nuestras relaciones humanas. Eso quiero aclararlo, ¿no? Porque si no tiene un aspecto práctico, no vamos a lograr cómo es que esto tiene que ver con que no nos unamos, ¿verdad? Entonces quiero abarcar lo práctico y también lo teórico, lo global. Muy bien, entonces está lo macro y está lo micro. Un repaso. El racismo nos divide en base al mundo blanco. Hay un concepto que le llaman blanquismo. Vivimos en un mundo blanco, predomina en el mundo. Entonces, tener una mente racista básicamente es tener una mente que favorece lo blanco y todo lo demás, pues no lo valoramos. También ahora el clasismo tiene más que ver, también nos divide y lo hace en base al color de la piel, la profesión que alguna persona haya logrado, si tiene dinero más que otros o no, la moda, la estatura, el lugar de origen, la música, todo eso a veces nos divide a nivel de clases, ¿verdad? Nos sentimos como que si somos de otra clase, ¿no? Así que tener una mente racista o clasista, pues obviamente nos va a separar, nos va a dividir y adiós a la posibilidad de esa utopía
de unirnos y de cambiar el mundo. Así es que eso nos va a tocar a nosotros trabajarlo en nuestra mente, en nuestros razonamientos, ¿verdad? Con información, con renovación y con transformación, claro que se puede. A mis 60 años yo he pasado por muchas o varias cambios de mente, la forma de pensar que llamaríamos transformaciones. Entonces, sí se puede. Muy bien, ahora vamos nosotros entonces a entrar a lo que es el capitalismo, pero al entrar a uno a veces a tocar un tema, no lo puede hacer sin tocar otros temas. Entonces, para poder tener claridad de qué es el capitalismo, es necesario entender, darle un repaso al desarrollo histórico de la sociedad, porque en realidad todos los modelos, vamos a llamarles modelos económicos, tienen que ver con la sociedad, o sea, cómo se organiza la ciudad. Y aquí hay términos importantes: generación y distribución de riqueza. Nosotros necesitamos casa, vestido y sustento, ¿verdad? Eso vamos a llamarle eso que es, necesitamos producirlos y generarlos y también distribuirlos. Pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo nos organizamos, verdad? Entonces nosotros vamos a ver cómo es esa generación y esa distribución en el capitalismo. Pero para llegar a eso, primero hay que hacer un repaso de cómo ha sido lo histórico. Así es que hoy vamos a abarcar parte de ese proceso histórico de cómo se organiza la sociedad, y posteriormente en un programa posterior, siguiente, vamos a abarcar un poco más. No lo vamos a terminar este tema del capitalismo en este programa. Muy bien. Entonces, estamos hablando de qué? De generar y distribuir la riqueza para tener casa, vestido y sustento y ser felices, ¿verdad? ¿Qué vemos del desarrollo histórico? El desarrollo histórico tiene mucho que ver, ¿verdad? Están marcados los sistemas, están marcados ese desarrollo por los sistemas económicos y los eventos significativos. Es decir, cuando hay progreso, automáticamente altera la sociedad, cómo la sociedad produce, cómo la sociedad distribuye. Con cada desarrollo hay un cambio. Entonces eso hay que irlo entendiendo cómo ha sucedido a lo largo de la historia. Dice, desarrollo histórico de la sociedad en la generación y distribución de la riqueza, marcadas por sistemas económicos y eventos significativos. Obviamente en todo esto hay materias primas, hay herramientas. Las herramientas nos ayudan a convertir las materias primas en cosas que cambian, ¿verdad?, para nuestro uso. Y de ahí viene también la fuerza de trabajo. Entonces esto es constante, siempre va a haber materias primas, herramientas para convertir la materia prima, digamos, en riqueza, y vamos a usar la fuerza de trabajo, que básicamente es el cerebro y el músculo, le llaman algunos por ahí, para generar esa riqueza. Entonces, de nuevo, todo esto va cambiando. En la historia vemos cambios de cómo se organiza la sociedad en base a esos cambios. Bien, vamos a empezar hablando de las sociedades primitivas. Las sociedades primitivas. Estas sociedades, eso es lo que más se sabe en la historia, cuando ya se empieza a escribir historia es lo que más sabemos. Dice que estas sociedades primitivas se caracterizaban por una estructura simple, basada en parentescos y centrada en la caza, en la recolección y en algunos casos formas tempranas de agricultura. Era una vida nómada, es decir, las personas iban de lugar en lugar, no se asentaban todavía, estaban en movimiento según los recursos disponibles, donde hubiese recursos para allá iban. Ellos tenían una colectividad, colaboración y ayuda mutua. Todo era manejado por una colectividad. Ahí no había diferencias, todos trabajaban y todos aprovechaban lo que tenían. Claro, la sociedad se basaba más en familias, en parentescos, en clanes, más o menos. Entonces, eso es lo que sabemos de cómo se organizaba la ciudad en esta producción y distribución de riquezas. Tenemos ese modelo en la historia, lo que sabemos de las sociedades primitivas. Muy bien. De ahí, entonces empezamos a ver un desarrollo. El desarrollo hace posible el aumento de producción. Siempre que hay desarrollo, entonces hace posible producir más. Las herramientas de piedra eran primero, después empiezan a hacer herramientas de hueso, después de madera. Y fíjese esto que fue muy importante, el descubrimiento y uso del fuego. El fuego, se dice que empezaron a observar rayos que caían en árboles y se encendían. Entonces ellos empezaron a ver ese dinamismo del fuego y después vieron que golpeando piedras, por ejemplo, se creaba una chispa y empezaron de ahí y de esa manera descubrieron el fuego. Entonces ese fuego es un desarrollo bárbaro. Entonces ahora ya podían cocer los alimentos, se podían proteger del frío y forjar nuevas herramientas. Eso ya es un desarrollo grande, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo esta sociedad evoluciona. La agricultura, la ganadería y las nuevas herramientas elevaron la producción a un nuevo nivel. Se produce un excedente. Antes a duras penas lograban sacar lo que iban a consumir, pero ya con estos desarrollos empieza a haber un
excedente, un sobrante. Eso va a ser muy importante. Debemos entenderlo bien en este relato de la historia, en cómo la sociedad se organiza, cómo produce y cómo distribuye riqueza. Se produce un excedente e inicia el intercambio. Imagínese usted, antes no había intercambio. Era una vida de nómada, se producía lo que se consumía y se acabó. Pero ahora empieza a haber, con este desarrollo, empieza a haber un excedente, un sobrante, y entonces empieza a dar intercambios. Yo te doy esto, tú dame esto otro. Los humanos entonces empiezan a tener más recursos y eso hace posible que se asienten y entonces empieza a crecer la población. Imagínense cómo se va desarrollando la humanidad en este desarrollo en estos arreglos de sociedad, van cambiando a medida que va habiendo desarrollo. Muy bien, entonces ahora ya entramos a la etapa del excedente, del intercambio de bienes y ya el pueblo empieza a sentarse y eso permite un crecimiento, ¿verdad? Porque empiezan a vivir más tiempo las personas. Muy bien, de ahí aumentan las funciones. Imagínese usted, antes tal vez era más sencillo, caminaban, encontraban, tal vez mataban algún animal, pescaban, lo cocían, lo preparaban y se acabó. Pero ya ahora empiezan a aumentar las funciones, ahí se empiezan a desarrollar funciones distintas, le llamaríamos especialidades de trabajo. Algunos le llaman la división de trabajos. Eso es importante. Unos se dedican al campo, otros a la ganadería, otros a la artesanía. Antes no era así, antes todos se dedicaban a todo, era sencillo, producían, consumían y para adelante. Pero ahora ya hay una vida diferente. Entonces aquí se va a dar otro dinamismo. ¿Qué sigue? La unidad entre ellos crece, la población aumenta y ¿qué creen? Surgen jefes, líderes, porque era necesario dirigir las actividades, ¿verdad? Tenía que haber personas que empezaran a organizar todo el dinamismo que se estaba dando ya en la nueva comunidad, donde ya estaban asentados y se producía mucho más, ¿verdad? Entonces dice aquí que estos líderes se ganaban este papel de líderes o de jefes por el prestigio y respeto de la comunidad, por ser personas valientes, sabias o podían ser ancianos con experiencia. Y ellos no disfrutaban de ningún privilegio. Todo su ser, toda su mentalidad era trabajar unos para los otros, todos para todos. Eso era lo que existía, pero no se les olvide el excedente, no se les olvide que aquí ya hay ese concepto de intercambio. Eso va a marcar una diferencia importante. Al producir más de lo necesario, es decir, ya producían más y quedaba un excedente, más de lo necesario para vivir, el excedente, surge el intercambio, como repetimos, de productos a través de los jefes. Intercambio, los jefes dirigían, controlaban, organizaban esos intercambios, pero poco a poco inicia lo que se va a conocer ya la propiedad privada. Antes, cuando andaban de nómadas, pues no existía el concepto de propiedad privada. Era todo de todos, no tenían esa mentalidad. Pero ahora poco a poco inicia lo que se llama la propiedad privada. Entonces, más desarrollo, más producto, excedente, intercambio, propiedad privada. Ahí va la evolución de la sociedad, de cómo se genera y se distribuye riqueza. Vamos a ver qué sigue. Esto empieza poco a poco, inicia la propiedad privada sobre los rebaños y el intercambio ya individual. Haga de cuenta que empiezan a pasar por alto el liderazgo de los jefes, de los ancianos, y ya directo empieza a ver el intercambio. Muy interesante. Así surge, ¿qué? El comercio. Y los comerciantes, ahí empieza de esta forma, surge el comercio y los comerciantes, estos comienzan a hacerse ricos, imagínese usted, al comprar y vender productos. Ya no es como que si todos trabajamos para producirlo, comemos, lo disfrutamos y listos. Empieza a haber ya ese dinamismo de que estas personas, a través del comercio, los comerciantes empiezan a hacerse ricos al comprar y vender productos. Acumulan y concentran en su poder las cosechas, el ganado, los productos hechos por los artesanos y las riquezas, fortaleciéndose que la propiedad privada. Ahí nace la propiedad privada de esta manera. Todos esos son términos importantes. Muy bien. Ellos, estas personas, estos comerciantes que ya prácticamente estaríamos hablando de otra división de trabajo. Ya esto será, vamos a llamarle otra función, otra especialidad. Estas personas ya tenían otra forma de trabajo, digamos. Eran comerciantes. Ya no eran los que estaban en el campo cuidando ganado, no, eran comerciantes, compra y venta. Comienzan estas personas a adueñarse de la tierra, porque algunos campesinos perdían sus cosechas, se empobrecían, pedían préstamos para mantener sus cultivos y al no poder pagar la deuda, ¿qué creen que pasaba? Eran despojados de sus tierras. Las familias poderosas, entonces aquí empiezan a generarse familias poderosas, comienzan a tomar el control de las comunidades, imagínese usted.
Muy bien. Con la división social del trabajo, o sea, la especialización de tareas, agricultores, ganaderos, artesanos y ahora comerciantes, algunos empiezan a interesarse en el más allá, en lo divino, porque estas personas ya no trabajaban tanto. De entre este grupo empiezan a tener más tiempo para pensar, empiezan a pensar en el más allá, empiezan a pensar en lo divino. ¿Qué les parece? Interesante. Muy bien. Al vivir a costa del trabajo de los demás, al vivir a costa del trabajo de los demás, algunos privilegiados o ricos pudieron dedicarse al estudio y la meditación. Yo estoy seguro que si nuestros razonamientos están funcionando normalmente, estamos viendo, aprendiendo, estamos viendo un cuadro, no necesito explicar mucho, porque todo eso se sigue dando hasta el día de hoy. Empiezan a florecer entonces las ciencias, las artes y el saber humano. ¿Qué les parece? Surgen entonces sacerdotes, faraones, emperadores, sultanes, caciques, a los que veían como seres superiores, casi dioses, mediadores y a quienes tenían que rendir obediencia ciega. Ahí tiene usted el desarrollo de la historia. Creo que es bastante general, pero así lo queremos. Así queremos que sea algo básico, pero que pinte un cuadro para ir aprendiendo. Muy bien. Los pobres les entregaban parte de lo que producían en sus parcelas mediante tributos, diezmos, porque ya aquí se está dando otra clase de personas, ¿verdad? Estamos hablando ya de sacerdotes. Estamos hablando de personas que los miraban ya como superiores, casi más tarde se llegan a llamar hijos de Dios. Entonces se apoderaron prácticamente de las conciencias de las personas y vamos a hablar eso en el siguiente programa. Entonces ya los tenían como seres superiores y empezaron a rendirles tributos, ya sea por creencia o a la fuerza, diezmos, y realizaban trabajos de construcción de pirámides y otras obras monumentales. Esto se da en China, en Egipto, en Mesopotamia, en India y América. Y así vemos cómo la sociedad empieza a evolucionar, a desarrollarse y cómo lo hace. Por cuestión del tiempo no voy a repetir más, pero así se empiezan a dar las cosas. Muy bien, aquí terminamos este programa, pero vamos a darle continuidad en el próximo porque queremos saber qué es el capitalismo. No hemos llegado, como usted puede observar, hemos abarcado las sociedades primitivas y las sociedades de esclavistas y esclavos. Prácticamente a los seres humanos se les empezó cayeron, digamos, en la categoría de esclavistas y esclavos. A manera del comercio, usando las creencias, las religiones, las ciencias, los conocimientos, los convencieron que había seres superiores y los esclavizan. Así de sencillo. Entonces, en el próximo programa vamos a ver de las sociedades en el feudalismo, vamos a hablar de las sociedades en el capitalismo y las sociedades en el socialismo. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿A dónde queremos llegar con todo esto? Pues a ver cómo es que estas cuatro fortalezas en nuestro cerebro, en nuestra mente, lo que hacen es simplemente lo que hacen es dividirnos. Entonces, es dura la tarea, no lo vamos a negar. Necesitaríamos tener un poco de entendimiento de todo esto, empezar a trabajar en esas fortalezas, entenderlas, derribarlas para lograr una unidad. Sin eso nunca jamás podríamos unirnos y mucho menos desarrollar un plan, un nuevo proyecto para el mundo, para la sociedad y mucho menos podríamos implementarlo. Acá nos detenemos, le agradezco mucho, ojalá que la chispa se prenda, que el interés esté ahí para que juntos podamos seguir buscando la manera de cambiar el mundo, de cumplir con la utopía. Pásela muy bien. Nos vemos en el próximo programa.